Hola a todos. ¿Hace un poco de física? Comenzamos la explicación del tema de campo gravitatorio y lo hacemos con las leyes de Kepler. La primera nos dice que las órbitas de los planetas alrededor del Sol no son circulares, son elípticas. Elipses poco excéntricas, es decir, poco ahuevadas. Por eso, en la mayoría de los cálculos numéricos las tomaremos como circulares, aunque hay algún ejercicio de órbitas elípticas. En esa elipse, el Sol ocuparía uno de los focos. Existen dos puntos en esa elipse. El punto más cercano al Sol se le va a llamar perihelio y el punto más cercano al Sol, que se le va a llamar afelio. Segunda ley. El planeta en su recorrido alrededor del Sol, en la órbita, va a barrer áreas iguales en tiempos iguales. Eso tiene una consecuencia. Si yo me señalo dos zonas en distinto lado que tengan el mismo área, si la tienen que recorrer en el mismo tiempo, se deduce que en la zona de la órbita más cercana al Sol, el planeta tiene que ir más rápido, es decir, a mayor velocidad, que en la zona más lejana al Sol. Porque tiene más trozo de órbita que recorrer. Y la tercera ley de Kepler nos da una relación entre el periodo al cuadrado y el radio al cubo de una órbita, el radio medio de la órbita. Esa constante es la llamada constante de Kepler, que no depende más que del astro central. La demostración la veremos en vídeos posteriores. Por cierto, si en vez del Sol tenemos la Tierra y alrededor de la Tierra están girando satélites, ya sea la Luna u otros satélites artificiales, tendremos una órbita elíptica también y los puntos de menor distancia y mayor distancia se llamarán perigeo y ageo. Geo de tierra. Igual que perihelio y afelio, helio significa Sol. Lo que queda de vídeo, de explicación, van a ser conceptos un poco más difíciles, que suelen caer poco en selectividad, pero que alguna vez caen. Y alguna vez caen pidiendo el desarrollo matemático. Por ejemplo, la conservación del momento angular. Pero para ello primero tenemos que conocer lo que es el momento de una fuerza. Es una magnitud vectorial que resulta del producto vectorial entre el vector posición y el vector fuerza. Ejemplo, si yo abro una puerta, el vector posición sería desde las bisagras, el eje de la puerta, hasta el pomo de la puerta, que es donde yo voy a girar. Y el vector fuerza, la fuerza con la que yo abro. Hace referencia entonces este momento de una fuerza a la capacidad que tiene esa fuerza a rotar un cuerpo sobre el eje. Y por tanto se calcula, como os he dicho, vector posición por vector fuerza. Refiriéndonos al campo gravitatorio, la fuerza gravitatoria es una fuerza central, es decir, el vector posición y el vector fuerza van dirigidos en la misma dirección y sentido. Por lo tanto, vector posición y vector fuerza son paralelos. Si son paralelos, quiere decir que el producto vectorial de esos dos vectores es cero. Vale. Ahora definimos momento angular. Es otra magnitud vectorial.
¿Qué es lo que representa? La cantidad de movimiento, pero en un giro, en una rotación. ¿Cómo se calcula? Pues producto vectorial entre los vectores posición y cantidad de movimiento o momento lineal, que lo vimos en primero de bachillerato, y que esa P era igual a masa por velocidad. Volvemos al momento de la fuerza, pero referido a otra forma de expresión. Lo podemos expresar como la variación del momento angular con respecto al tiempo. Ahora, si me refiero al momento de la fuerza gravitatoria, como hemos dicho que ese momento de la fuerza gravitatoria es cero por ser fuerzas centrales, pues la variación del momento angular con respecto al tiempo es cero. Repito, porque la fuerza gravitatoria era central, entonces su momento de la fuerza era cero. ¿Qué quiere decir esto? Si la derivada del momento angular con respecto al tiempo es cero, eso quiere decir que ese momento angular es constante. Recordad que si una derivada de algo me sale cero, es que ese algo es una constante. Es decir, el momento angular no va a variar ni en módulo, dirección, ni sentido. Por lo tanto, si dibujo el vector posición y el vector velocidad, como el momento angular es vector posición vectorial, producto vectorial, vector cantidad de movimiento, y la cantidad de movimiento es masa por velocidad, ese producto vectorial me va a salir un vector perpendicular al plano formado por R y V, o sea, tal que así. En el sentido, en la explicación del sentido, de hacia dónde va, si lo tendría que dibujar hacia arriba o lo tendría que dibujar hacia abajo, no me voy a parar. La explicación os la darán en matemáticas en cuanto a productos vectoriales, o bien, cuando veamos nosotros campo magnético, ahí sí habrá que hablar de direcciones y sentidos en los productos vectoriales. Vamos a definir la velocidad areolar, que lógicamente está relacionada con área. Por lo tanto, se define como el área barrida por un planeta en su órbita por unidad de tiempo. Por lo tanto, derivada del área con respecto al tiempo. Variación del área con respecto al tiempo. Supongamos una órbita, el planeta va de un punto a otro, acabo de dibujar el vector posición, y ese poquito que se mueve lo puedo llamar diferencial del radio, diferencial de posición. Como es tan poquito, es un diferencial, puedo considerar que de tan poquito que es, en vez de curvo, es una recta. Por lo tanto, lo que tengo ahí es un triángulo. Y el área de un triángulo yo lo puedo calcular. Ese es el diferencial del área. Y el área de un triángulo es base por altura partido por 2. La altura de este triángulo, como ese diferencial de R es tan pequeñito, yo puedo considerar que esa altura se asemeja muchísimo al vector posición. Por eso he puesto como base por altura partido por 2 la altura, el vector posición. Ese vector posición, ese diferencial de radio, lo podemos poner como velocidad por tiempo, por diferencial de tiempo. Sustituimos y por las propiedades de los productos vectoriales sacamos ese diferencial del tiempo fuera. Y lo podemos simplificar. Con lo cual me queda de esta manera. Y todo ese producto, toda esa velocidad areolar es constante,
por lo que hemos dicho en la segunda ley de Kepler. El área barrida por un planeta era el mismo en los mismos tiempos. Por lo tanto, esa velocidad areolar tiene que ser constante. Recordando que el momento angular es r vectorial mv, vuelvo a aplicar la misma propiedad de los vectores de antes, sacando la masa fuera, me queda masa por el producto vectorial rv. Si despejo r vectorial v, me queda momento angular partido de la masa, que lo sustituyo donde antes, donde la velocidad areolar. Con lo cual la velocidad areolar me queda como la variación del área con respecto al tiempo o el momento angular partido de 2 veces la masa. Voy a partir ahora de esa misma fórmula de antes. Hemos dicho que es constante esa velocidad areolar. Lo podemos razonar por la segunda ley de Kepler o, como ya habíamos dicho, que el momento angular es constante, por lo tanto esa velocidad areolar es constante. Vale, pues si es constante ese momento angular, lo puedo poner en forma vector o en forma módulo. Acordaos que el módulo de un producto vectorial es módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el seno del ángulo que forman. Yo puedo decir que el momento angular de un planeta alrededor del Sol es igual al momento angular de ese mismo planeta alrededor del Sol en otro punto de la órbita. Y me quedaría así. Una ecuación un poquito difícil de resolver. Pero si nos vamos a los puntos que hemos visto antes, el perihelio y el afelio, porque estoy hablando del Sol, en esos dos puntos, tanto el vector posición como el vector velocidad resultan ser perpendiculares. Por lo tanto, si son perpendiculares, el ángulo es 90. Y si el ángulo es 90, el seno de ese ángulo es 1. Por lo tanto, me queda que el producto del radio por la velocidad en el perihelio es igual al producto del radio por la velocidad en el afelio. Como os he dicho, esta parte es un poco más complicada de entender. Darle una vueltecita más. Lo siguiente será más fácil. Hasta luego.